Bueno, yo hablo que no me He estado toda la semana con mucha tos y hoy me he despertado así, con voz de Manolo. Pero bueno, voy a intentar. Yo tenía la esperanza de que fuera una ponencia y cuando me ha dicho Rafael, dije, pues tienes que hablar 2 veces. Digo, pues mira qué bien. Entonces, bueno, vamos a ver este tema, ¿no? Es un tema no bonito, ¿a qué vamos a decir? No es... yo os agradezco de verdad a todos los que estáis aquí esta tarde porque tener interés en un tema como este no es lo normal, ¿no? La gente quiere salir corriendo de estos temas, nadie quiere hablar de suicidio y tenemos que hablar de suicidio. Y en la Iglesia del Señor tenemos que hablar más que nadie, porque nosotros tenemos solución para las personas y podemos ayudar, la Iglesia puede ayudar y tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Entonces una de las maneras es estar aquí esta tarde. Y bueno, pues todos tenéis el material delante y yo en algunas cosas no me voy a extender mucho porque lo que quiero es que vosotros hagáis preguntas, resolváis vuestras dudas y vuestras inquietudes esta tarde. Sí, más alto, por ahí no se escucha. Vale. Bueno, ahí tenéis, en esa paginita de la agenda, tenéis todo lo que vamos a hablar, ¿vale? Ahí bien, para que no traduzcamos algo. Gracias. Entonces, vamos a ver algunas definiciones, algunos datos, para poneros en situación de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema, qué es lo que puede desencadenar a una persona la idea de quiero morir. ¿Qué factores de riesgo tiene una persona para que eso se dé? ¿Y qué factores le pueden proteger? Vamos a ver esas señales de alarma en las que todos tenemos que estar pendientes, observar, por si está pasando a nuestro alrededor, que hay veces en que la gente está dando señales, pero no nos damos cuenta, no las vemos. Entonces, después todo eso es importante a la hora de la prevención, de cómo vamos a intervenir si nos tocara en algún momento y qué hacemos en una situación de posvención. Eso que se hace cuando ya vas a intervenir con los familiares de la persona que ha cometido suicidio. Todas esas cosas tenemos que saber, porque nos puede pasar que tengamos que hacerlo. Y lo más importante, aunque está ahí lo último, es que dice, ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio? ¿Pensáis que la Biblia tiene algo que decir sobre eso? Seguro. Bueno, pues vamos a ver un poco esos datos y esta introducción que yo quiero haceros. Como muy bien decía Rafael, desde la pandemia, el impacto que la COVID ha tenido sobre la población a nivel mundial ha sido tremendo. Ha sido brutal cómo se han disparado los problemas de salud mental. Y la ansiedad y la depresión han estado al cabo y están al cabo de la calle. Había muchas personas con esos síntomas latentes por años, por otras circunstancias, y esta situación pues ha sido lo que la ha podido desencadenar un poco, ¿no? Hasta el punto de que en este país, en esa famosa agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, ellos han hecho como un compromiso con esa frase que tenéis ahí: garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Y fijaros que yo hago esta pregunta ahora: ¿cómo se puede garantizar eso? ¿Cómo se puede garantizar desde las instituciones que esto no pase? En realidad no se puede garantizar. Lo único que se puede hacer es trabajar y trabajar y trabajar en prevención. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, todas las instituciones del país, del mundo, y la Iglesia como institución que tiene algo que hacer y algo que decir, también tiene que trabajar.
El suicidio es, como veis ahí, uno de los grandes retos a los que se está enfrentando actualmente cualquier sistema sanitario de este mundo. No el nuestro solamente, sino en todo el mundo está habiendo una cantidad de problemas muy graves en salud pública con este tema. Se está disparando y no se sabe qué hacer. Están promoviendo muchísimos programas y yo después os voy a hablar de uno que tenemos aquí en la Costa del Sol, que ha sido un poquito pionero en Andalucía en el tema de la prevención del suicidio. Es imprescindible, como estamos hablando, la colaboración de todas las instituciones, y por eso nosotros también estamos aquí aprendiendo. Y vamos a ver algunos datos. Vamos a ver algunos datos del suicidio aquí en España y también en Andalucía. En nuestro país es la principal causa de muerte no natural. Muerte no natural es cualquier tipo de muerte que no obedezca a una causa como enfermedad, accidente, catástrofe natural, y bueno, pues es la primera causa de muerte. Mirad, el año pasado el Instituto Nacional de Estadística nos da este número: 4.097 personas fallecieron por causa de suicidio. Y eso es más del doble del número de personas fallecidas por accidente de tráfico. Siempre los accidentes de tráfico en este país han sido un motivo de preocupación y de mirar la manera de reducir eso, pero ahora el suicidio se ha puesto a más del doble. Esas 4.097 personas arrojan una cantidad espantosa para mí de media de muertes al día, como 11,2 personas se están quitando todos los días la vida. Os cuento todo esto para que sepáis que no es un tema tonto. Entre esas 4.097 personas, entre los 15 y 29 años, es donde más ha crecido el tema del suicidio. Ahí tenéis datos, ¿no? Y todo esto, entender una cosa, son números que maneja las instituciones porque se han declarado. Hay mucha gente que a lo mejor ha muerto por este tema y no se ha dicho. O por ejemplo los intentos de suicidio, que veis aquí que son 80.000. 80.000 los que han llegado a las urgencias hospitalarias o a los centros de salud, o han llegado al teléfono al 024 o al teléfono de la Esperanza, todos esos recursos que después al final de la guía tenéis ahí, ¿no? Esto está siendo una lacra cada vez mayor, y en Andalucía, daros también algunos datos de esos 4.097, pues 799 nos corresponden a nosotros, es decir, casi el 20% de las muertes y suicidios han sido aquí en Andalucía, donde han sido alrededor de 2 muertes al día, y los servicios de urgencia nuestros, pues desde 2021 han subido alrededor de un 15% la gente que ha llegado con intentos, que han sido 5.042, y de ellos casi 300 eran menores. Entonces después, cuando venga Danilo, que os hablará un poquito de por qué se da eso muchas veces en los menores. Yo he puesto aquí algunas definiciones que no las voy a leer todas y que las tenéis ahí, y os las he puesto para que las conozcáis, porque cuando hablamos de suicidio, todo no es suicidio. Hay la conducta suicida, que es lo que es llevar a cabo el suicidio. Tú ya lo has preparado, lo llevas a cabo con la intención, con la única intención de morir, y esa intención de morir lleva un objetivo. El objetivo es, como tenéis ahí, pretende conseguir unos cambios en la situación
de esa persona. Fijaros, la persona se quita la vida y pretende conseguir cambiar algo. Muchas veces lo que pretende, y eso lo veo yo muchas veces en consulta, la gente no quiere morir, la gente quiere dejar de sufrir, quiere dejar de ser una carga para otros. Yo soy el problema, yo soy el obstáculo, si no estoy, no hay problema. Entonces, bueno, ahí tenéis también lo que es la definición del riesgo de suicidio, la amenaza, que es cuando la persona lo va comunicando. Y hay gente que no hace caso a eso. Anda ya, hombre, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que te vas a matar? ¿Cómo que te vas a quitar la vida? Pues no hagamos eso. Porque a veces la persona, si es por llamar la atención, eso se nota. Pero ya veréis después que hay una serie de señales, de situaciones que se dan en la vida de las personas, que si eso está pasando y tú escuchas a una persona decir yo ya no puedo más y esto se tiene que acabar, ahí presta atención, ahí presta atención. Bueno, tenemos la ideación suicida. La ideación suicida la vamos a ver después en la Biblia, en algunos personajes bíblicos. Y la ideación suicida ha estado en muchos de nosotros. En algún momento difícil de nuestra vida, todos hemos pensado, para seguir así, Señor, esto no es vida. Mejor me llevas ya contigo. Ay, como nosotros lo espiritualizamos, parece más bonito, ¿no? Pero no deja de ser lo que es. Le estás diciendo al Señor, Señor, dame la vida. Yo ya no puedo más con esto. Entonces, bueno, todas esas definiciones que tenéis ahí creo que os pueden ayudar en un momento dado a reconocerlo. Tenéis también la definición de las lesiones no suicidas. Eso es más dentro de la población adolescente, esos chicos que se cortan en lugares de su cuerpo y se hacen daño, no pretenden quitarse la vida, estos no quieren quitarse la vida, pero sí quieren dejar de experimentar dolor emocional y prefieren sentir el dolor físico. Fijaros qué cosa, ¿no? Que el sufrimiento mental de una persona diga, esto es tan fuerte que prefiero cortarme con una cuchilla en mi cuerpo unas pocas veces. Hasta ahí llegan las personas. Y ahora vamos a ver algo que son los mitos. ¿Sabéis qué es un mito? ¿Quién me lo dice? Venga. ¿Quién me dice que es un mito? Algo que parece verdad, hermano. Algo que parece verdad, pero no es. Pero la creemos, ¿verdad? Son cosas así que nos vamos creyendo. Alguien lo ha dicho en algún momento y parece, tiene tinte de verdad, pero no lo es. Bueno, pues con respecto al suicidio hay también mitos. Hay creencias que manejamos, y antes estaba diciendo Rafael que los medios de comunicación a veces no hablan sobre el tema del suicidio para evitar el efecto contagio. Si hablamos mucho de esto, ahora le va a dar a la gente por querer suicidarse más, pero no es verdad. Ese es uno de los que tenéis ahí. El suicidio, hablar de suicidio, aumenta el riesgo de llevarlo a cabo. Ese sería este mito. Si hablamos de ello, si una persona, por ejemplo, a vuestro lado os dice, yo ya, la vida para mí no tiene sentido, no sé qué hago aquí, y sabes que llevo una vida y una racha mala, y tú dices, mujer, bueno, o hombre, o que sea, ¿no? No, eso no tienes que pensar, mira, tú tienes que pensar en otras cosas, y le cambiamos la conversación. No queremos seguir hablando con la persona sobre eso, pero hay que hablar con la persona de esos deseos de muerte y por qué quieres morir. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Otro mito es, quien lo intenta solo quiere llamar la atención. No, ya veréis que hay situaciones en las que la gente no está llamando la atención para nada. Lo único que está diciendo es que ya no puede más, que está desesperado y que no ve salida, y que por eso lo hace. Quien se suicida quiere matarse, pues ya os he dicho que la gente no quiere morir, que lo que quiere es dejar de sufrir.
Y os digo que yo en consulta a la gente le pregunto así: tú realmente, cuando la gente me dice a mí, yo he pensado en suicidarme, y lo escucho con demasiada frecuencia, y siempre le hago la misma pregunta: ¿y de verdad que quieres dejar de vivir? ¿O quieres dejar de sufrir y de pasarlo mal? Y rápidamente dicen: bueno, claro, eso es. Pero no la idea de la mente de la persona o del corazón humano es dejar de vivir. Esa es la solución. No encuentro ninguna cosa que hacer. Todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Ese es que estaba mal. Llegaba depresivo muchos años, estaba en el médico, cargado de pastillas, es que no es normal. No, que va. Es verdad que la depresión, el estado depresivo, o un trastorno, más bien, un trastorno depresivo mayor, que se diagnostica en sanidad, puede llevar a una persona a tener esos pensamientos. Pero hay mucha gente que no tiene ningún trastorno de salud mental que termina suicidándose. O sea, esto también es un mito. Y vamos a ver que no es solamente la causa tener un trastorno mental, porque vamos a ver que el suicidio es algo que tiene una causa multifactorial, es decir, no interviene solo una situación, hay un conjunto de factores que se dan para que la persona llegue ahí. ¿Y quien lo dice no lo hace? Bueno, claro que lo hace. De hecho, digo, vaya, parece que ha venido un poquito, justo hace una semana, la mujer de un pastor lo intentó y me llamó a mí, porque yo estoy en contacto con ella, tema terapéutico, desde hace un tiempo. Ya cuando yo me puse en contacto con ella la primera vez, tenía todas las pastillas sobre la mesa y no llegó a hacerlo, pero en esta ocasión sí lo ha hecho. Y estamos hablando de la mujer de un pastor, ¿vale? Aquí no se escapa nadie. Las mujeres de los pastores y los pastores también tienen problemas, también se ven al límite muchas veces, y quizás las personas con más responsabilidad son las más vulnerables para este tipo de cosas, porque se sienten con más presión y con más carga y con más culpa cuando las cosas no salen como ellos quieren. Entonces ella me decía: he estado todo el día diciéndoselo a mi marido, de una manera o de otra, pero no me ha hecho caso. Hasta que lo llamaron al trabajo diciéndole: tu mujer pues está. Bueno, los desencadenantes, ¿qué puede producir o qué puede provocar en una persona una situación así? Pues ya lo tenéis ahí. Pues esas situaciones tan estresantes, muy intensas, no es cualquier estrés, es un estrés muy intenso, que en algún momento particular puede precipitar un acto suicida. Esa es la definición de un desencadenante. Y vemos ahí que pueden ser pues, experiencias y vivencias traumáticas, agresiones, malos tratos, acoso, humillaciones, violencia sexual, disputas o conflictos con la familia o con personas cercanas. A veces la gente que vive en un ambiente muy conflictivo, todos los días pelea, todos los días discusión, eso acaba por agotar. Cambios vitales bruscos que no hemos buscado, pues la pérdida de seres queridos. Recuerdo que hace unos años llegó a la consulta mía una señora, la derivaba su hermana, que era cristiana, de una iglesia de Algeciras, y ella me decía: Maricán, ¿tienes que ver a mi hermana? Que mi hermana está muy mal, en un estado depresivo. Sí, estaba depresiva esta mujer, pero tenía mucha más ansiedad que depresión. Y ella estaba todo el día, a todas horas, diciendo que no quería vivir y que se iba a quitar del medio. Esa era su coletilla diaria. Y cuando ella llegó a la consulta, yo le pregunté: ¿pero por qué te quieres morir? Había fallecido su madre unos meses antes. Y ella estaba muy unida a su madre, había sido su cuidadora por años.
Y dice, es que se ha muerto mi madre y yo ya no tengo nada que hacer, mis hijos ya son mayores y yo ya no sé en qué ocupar mi tiempo. Entonces tú escuchas cosas así y tú dices, ¿cómo es posible, no? En nuestra mente natural, si alguien dice eso, no hace falta que lo digas si no quieres, dilo. ¿Cuál es tu reacción primera? ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice, pues es que ha muerto un familiar y yo ya no le encuentro sentido a la vida? Eso pasa mucho con los matrimonios mayores, ¿eh? Cuando muere uno y el otro quiere irse detrás. Eso le pasó a mi padre. Mi madre murió primero y los primeros meses, las primeras semanas era, yo me quiero ir con tu madre porque yo ya... ¿Y qué le decimos nosotros a una persona así? ¿Que está exagerando? ¿Parece que exageran la nota? ¿Qué? ¿O puede ser que el dolor de esas pérdidas le provoque a la gente la idea de decir, yo ya qué hago aquí? Accidentes, diagnósticos de enfermedades graves. Ya sabéis que tenemos instalada ya la bendita eutanasia en este país también, para algunos casos, lógicamente, no para todos. Pero bueno, ahora si tienes una situación un poquito así y te lo quieren autorizar, pues tienes el suicidio asistido. Entonces todas estas cosas no nos ayudan a que esto no se produzca, porque claro, hay gente que en una determinada circunstancia lo pueden hacer, pero otros no. Bueno, pues yo me busco la vida, porque para unos sí, para otros no. Y los desastres naturales también, ¿no? También son situaciones que a la gente pues las pone un poquito en ese disparadero. Vamos a ver los factores de riesgo y los de protección en este asunto. Si tenéis dudillas o algo, idlas anotando o me levantáis la mano, que yo, si me dais 5 minutillos de descanso de que no tenga que hablar, venga, uy, María, qué bien. ¿Qué le dirías a una persona que te dice, porque tienes más experiencia que nosotros, que yo, qué le dirías a una persona que dice, como si me ha muerto mi madre, ya no tiene sentido mi vida? ¿Qué le aconsejas? A ver, yo a esta mujer en concreto intenté, además era una mujer muy activa. El primer día que vino y me dijo todo eso, me dijo, yo no sé para qué te ha dicho mi hermana que yo venga, porque yo no voy a venir más. Después vino 3 o 4 veces más, ¿no? Pero me dijo, bueno, y además yo estoy muy liada porque estoy pintando la casa. Y tú dices, o sea, tú te quieres morir, pero estás pensando en que tienes que pintar la casa, por ahí la pillé yo. Entonces yo le dije, estás pintando la casa. ¿Y cómo la vas a pintar? Pues no sé qué, no sé cuánto. Y por ahí le saqué un poco la conversación, y cuando yo llevaba un rato hablando del tema de la casa y de cómo lo quería hacer, y que el hijo no la ayudaba, y que pito, y que flauta, entonces yo le dije, pero tú no te das cuenta que si hay cosas que puedes hacer. Ha terminado la etapa de cuidar a tu madre. Y ahora empieza otra, tú tienes que reorganizar tu vida. A esta mujer creo que le faltaba esa última etapa del duelo, que es la reorganización y el seguir viviendo. Ella no lo había hecho y entonces estaba todavía ahí en la lucha de si voy a la depresión, si voy a la rabia, si voy a la negociación, me tenía que haber pasado a mí, no a mi madre, todas esas cosas que pasan en un duelo. Ella no había acabado realmente el duelo, ¿no? Entonces tenemos que intentar encontrar algo con la persona que la conecte con la vida. Si no encontramos esa conexión, ese punto de anclaje que ella pueda tener con este mundo, no vamos a encontrar. A veces le puedes decir, bueno, pero tus hijos, no, mis hijos ya tienen su vida, yo ya no les hago falta. Bueno, pues ante una situación así, ¿cómo que no le vas a hacer falta? Oye, fijaros, en el caso de ella hubiera sido también otra buena historia. ¿Cómo que no? ¿Cuánto le has hecho falta tú a tu madre hasta que ella se ha ido? A ver, si tú estuvieras en la misma situación, ¿le vas a privar a tus hijos que puedan ayudarte? Entonces, bueno, intentar encontrar
alguna conexión de la persona con el mundo aquí, para evitarle pues que siga en esa ruina, ¿no? ¿Me dejas un minuto? Te doy descanso. Venga. Mira, ahí... ¿Me oyes? Sí. Mira, hay un libro que escribió un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración y se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Es que los que estamos en el área, los que hemos estudiado en el área de la ciencia de educación lo conocemos, porque es de obligado cumplimiento, de obligada lectura. Entonces él veía en los campos de concentración directamente, cada día había un montón de gente que se suicidaba. Cada día ellos tenían las rejas, las tenían electrificadas, ¿no? Y cada día había gente pues, que se levantaba y se iba para las rejas y se tiraba a las rejas y se suicidaba. Otros sabían que si se acercaban a la puerta desde las torretas, los vigías le iban a disparar y se iban para la puerta, les disparaban y acababa el sufrimiento. Como bien decía Mari Carmen, era gente que estaba cansada de sufrir, porque al final lo que no aguanta el ser humano es el sufrimiento constante, ¿verdad? Hay un momento en que desconectan y ya les da igual y se ven en ese pozo tan oscuro, ¿no? Y este hombre escribe en el libro que él se dio cuenta que las personas que aguantaban, las que más aguantaban, eran porque tenían un objetivo para seguir viviendo, ¿vale? Algunos tenían la foto de su familia, o un trabajo que realizar, alguien a quien cuidar, alguna ilusión de hacer algo posterior al infierno que estaban pasando. Entonces ese deseo de hacer algo los mantenía vivos. Por eso él escribió el libro este, ¿no? Porque al final la persona que tiene un objetivo por el cual vivir se mantiene viva, ¿no? Entonces ahí pues luchaban, se esforzaban por mantenerse vivos. Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Qué bueno que nosotros podemos presentar a alguien que le da sentido a nuestras vidas. Porque Dios da sentido a nuestras vidas. Luego haremos lo que hagamos a nivel secular cada uno de nosotros, tendremos nuestros trabajos, pero el que le da un sentido profundo a nuestra vida es Dios. Tenemos eso en común. Entonces nosotros tenemos la capacidad de acercar a alguien una receta que le va a dar sentido a su vida. Una persona que esté desanimada, que esté cansada de sufrir, ¿qué tal? Le vamos a presentar el Evangelio y lo vamos a ayudar a que su vida tenga un nuevo sentido, ¿no? Bueno, ya quizás me he colado y al final ella va a dar también una perspectiva bíblica del tema, ¿no? Pero quería sobre todo llegar a colación por el tema del sentido de la vida, ¿no? Ahí es cuando realmente nos multiplicamos nuestras fuerzas, somos capaces de hacer más de lo que en cualquier situación nosotros haríamos, ¿no? Cuando de verdad tenemos un objetivo por delante y estamos pensando en ese objetivo, nuestras fuerzas se multiplican, nuestros ánimos se despiertan, nuestra ilusión también, y a veces incluso sin ilusión. Yo he visto a personas mayores que por desgracia han tenido que cuidar de sus nietos porque o su hijo trabaja o su hija ha muerto o lo que sea, y tú ves a una persona mayor y la ves multiplicando su fuerza, no tiene ilusión en el sentido que quizá eso no es lo que quisiera estar haciendo en ese momento, pero sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces su fuerza se multiplica, ¿no? Así que os animo también en ese sentido, y también era por quitarle un poquito que descansase. Bueno, eso mismo que ha dicho de las personas mayores ocurre también en las residencias. Se ve que las residencias, las que son muy convencionales, de siempre, está la abuelita ahí sentadito y eso, y se hizo un estudio y se ve que aquella residencia en el que le da esa actividad a la persona mayor, por ejemplo, plantar un huerto, lo que sea, hace que tenga ya una ilusión, un objetivo, y entonces le da vitalidad, no se queda
ahí sentados, sino que tiene ganas de vivir, porque si no se apagan. Se veía como las personas mayores se apagaban. Muy bien. Si alguien quiere añadir algo, ahora Claro. A ver, yo todo lo que os estoy diciendo lo estoy alargando un poquito más, pero lo tenéis ahí. O sea que a mí lo que me interesa es que las dudas que a vosotros despierte este tema, que las planteéis, ¿vale? Que después viene el otro ponente y nos da tiempo. Bueno, los factores de riesgo los tenéis ahí. Son cualquier característica que incremente la probabilidad de que una persona pueda cometer actos de suicidio. Y lo podemos dividir o clasificar en tres apartados, tres grandes apartados. Personales, factores familiares y factores sociales. Dentro de los personales, pues pongo ahí los estilos de personalidad, estilo de vida que pueda llevar la persona. Si lleva una vida que no es saludable, pues también todo eso influye, va a influir en generar pues enfermedades o situaciones en las que a lo mejor la persona después va a tener esas dificultades. O pongo ahí también que haya habido un intento previo de suicidio, o que por lo menos la persona haya estado a punto de hacerlo. Cuando eso ha sucedido es un factor de riesgo. En el caso de esta chica, lo decía yo, que ya hace un tiempo ya tenía, como digo, todo ahí desplegado, no lo llegó a hacer, pero era un factor de riesgo para ella. Y el tiempo que ha tenido ahora malo, ¿no? Una persona que es perfeccionista o muy impulsiva, que tiene un nivel alto de exigencia, todo eso son factores personales de riesgo. Me encantaría poder detenerme en todo ello, pero no puedo. Familiares, bueno, antecedentes de suicidio en la familia. Uno de los primeros pacientes que yo tuve, empecé a trabajar como psicóloga, tenía un nivel de ansiedad altísimo, pero altísimo. Yo decía, este hombre es que no vea. Y estaba tan ansioso porque se había separado de su mujer y tenía una hija de 6 años que era su vida. Entonces se llevaban muy bien con la pareja y él podía ir todos los días a la casa a buscar a la niña, llevarla al cole. Y bueno, yo por intentar un poco ayudarles a los dos, hice una cita con ella, hablé con ella y después tenía otra cita pendiente con él. Y no vino a esa cita. Yo, qué raro, María. Entonces, como había hablado días antes con ella, dejé pasar unos días y entonces hablé con ella. Y me dijo, ay, Mari Carmen, dice, hace unas semanas se suicidó. Me lo encontré yo, ahorcado en el garaje. Fue a llevar a su hija, se despidió de su hija en el colegio y volvió a la casa. Dejó su nota y toda esa historia, ¿no? Y yo me sentí, no sabéis lo mal que me sentí porque no lo vi venir. Yo no lo vi venir porque yo, esta persona tan alterada con este estado de ánimo, desde entonces no sabéis el cuidado que tengo cuando una persona está muy alterada emocionalmente, aunque sea por arriba. A veces pensamos que la alteración más mala es la que viene depresivo, los depresivos, ¿no? Pero la gente que está ansiosa también lo puede hacer. Si tiene un nivel alto de impulsividad, en un momento lo piensan y lo hacen. Bueno, sociales, pues lo hemos dicho antes, eso he estado en que las personas se encuentran pues solos, se han quedado viudos o se han divorciado, o bueno, no tienen muchos vínculos afectivos, gente que está sola, gente que percibe la soledad de una manera pues muy fuerte, ¿no? Gente que a lo mejor se siente acosada en su trabajo o que está sufriendo de alguna manera una presión grande, o que por el contrario ha perdido. Sí, venga. Yo lo que quería preguntar si podía profundizar un poquito sobre los factores de personalidad. Los factores de personalidad, vamos a ver, el hecho de tener
una cierta manera de ser, un carácter más o menos determinado hacia un lado o hacia otro. Hay personas que son muy extrovertidas. El ser extrovertido es un factor de protección. ¿Por qué? Porque la persona habla, cuenta mucho. Son personas que suelen tener muchos vínculos con otros. Entonces cualquier situación que tengan a lo mejor problemática, la cuentan y buscan el consejo, buscan la ayuda, porque son gente que son muy sociales. Pero una persona que es introvertida, esa persona no cuenta nada. Yo los llamo los tupperware. Están herméticos, no sale nada por su boca. Entonces tú nunca sabes lo que le pasa a esa persona. Esa persona en ese factor de personalidad ya tiene un factor de riesgo. Ese nivel de perfeccionismo, como yo decía, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene problemas de autoestima. Una persona con problemas de autoestima es una persona muy exigente, muy perfeccionista. Y entonces cuando las cosas y muy controladora, cuando las cosas se salen de su sitio o no llega a los estándares que esa misma persona se pone, que no se los pone nadie, se los pone ella, pues entonces llegan a la conclusión de no sirvo para nada. ¿Sabes qué me dijo esta chica? A mí me impactó eso que me dijo ella. Dice, no he servido ni para quitarme del medio. Tiene tarea, ¿eh? Sí. Venga, Paco. La persona que se quita la vida, me imagino que no piensa de un día a otro, ¿no? Me imagino que lo trabaja, ¿no? Lo piensa bastante. Sí, sí. Salvo que sea impulsivo, como hemos dicho, tener un carácter muy impulsivo, gente que hacen y después piensan, pero tiene que ser una situación que viene contemplando, por lo menos durante un tiempo. No suele ser que la persona así de golpe y porrazo lo hace, lo pienso y lo hago, ¿no? Generalmente hay una situación detrás, hay muchos factores, como vamos a ver, que inciden en que una persona pueda llegar a ese punto. Entonces no suele ser lo común. No te digo que no pueda pasar, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que puedan suceder una serie de circunstancias, que esa persona venga durante un tiempo muy agotado, muy desesperanzado, que no vea solución, que le dice a la gente, mira cómo estoy, y la gente, bueno, pero tampoco es para tanto, ¿no? Ya vamos a ver que una de las cosas que no debemos hacer es minimizar el dolor de las personas. Para ti puede ser no tanto. ¿Y en tu trabajo, después de las circunstancias que le pasó a este hombre? Sí. ¿Has podido trabajar en ese tema? Hombre, claro, yo ya cuando tengo una persona así la tengo fiscalizadísima y le pregunto mucho y le tengo mucho seguimiento. Por ejemplo, esta persona tú no sabías nada, ¿no? No. Además fue de las primeras personas con las que trabajé, yo tampoco tenía toda la experiencia que tengo ya hoy. Entonces yo vi unos factores de riesgo, pero no pensé que esta persona incluso nunca lo había verbalizado en la consulta. Hay gente que llega y te lo dice, pero él no. Él lo único que decía es que yo tengo que conseguir lo que sea porque mi hija. Entonces tú le veías a este hombre una idea de que su hija era su vida, que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano, que te ibas a pensar tú que un día iba a hacer aquello, cuando su hija supuestamente era el motor para él. Venga. Las autolesiones son un indicio, aunque aquí pones como la intención de morir, pero son un indicio de un posible suicida. Bueno, digamos que la persona ya va cogiéndole, no le pierde el miedo a hacerse daño. Entonces es más fácil que en algún momento piense, si llega el caso, claro, se tienen que dar todos estos factores. Yo, por ejemplo, este tema de las autolesiones las he visto en varios casos de chicos y chicas acosados en el colegio. Sí. Entonces era una forma de nadie está dándose cuenta de cómo lo estoy pasando. ¿Es una manera de llamar la atención? No. ¿No? En absoluto, porque hay muchos padres que se dan cuenta, pero muchísimo tiempo después, que sus hijos se están cortando, porque lo hacen en partes del cuerpo donde no se ve.
Y estamos hablando de chicos mayores, que tú ya no estás detrás de ellos en el baño, ni ellos tienen su privacidad a la hora de vestirse, de desnudarse, tú no lo ves. No lo ves. Además, los chicos que yo he visto van siempre con sus mangas larguitas o se cortan aquí en el muslo muchos. Y si vas con pantalones, pues ya eso no se ve. Entonces no es una llamada de atención, es una llamada de socorro. Por favor, que alguien me ayude, ya no puedo más. O sea, fijaros cómo puede uno pensar que la situación puede ser de una manera, pero sin embargo es de otra. Bueno, pasamos. Ya os digo que me encantaría irme, hay una lámina que os explico también de factores de riesgo, no me voy a entretener en eso. Me gustaría mucho tener más tiempo, pero tenemos el que tenemos. Factores de protección, estos nos interesan. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger? ¿Qué entorno puede proteger a una persona de tener ese tipo de pensamiento? Bueno, pues ahí, como en los factores de riesgo están igualmente, pues ahí os pongo esos tres tipos, ¿no? Los personales, los familiares, los sociales. Si os dais cuenta, son todo lo contrario de los factores de riesgo. Si tener una baja autoestima era un factor de riesgo, tener una autoestima sana es un factor de protección. ¿Vale? Si tener modelos en la familia que han sido personas que han cometido suicidio, eso para ti es un factor de riesgo. Pero si tienes modelos en tu familia de personas con buenas habilidades de resolución de problemas, es un factor de protección. Si una persona llega a ese punto por soledad, porque no se comunica con nadie, porque ni siquiera su familia la entiende, no le escuchan, eso sería un factor de riesgo. Pero si hay una buena comunicación, una buena conexión en la familia, se puede hablar, se escucha, se entiende, se comprende, aunque no se justifiquen muchas cosas, pero se atiende, entonces eso es un factor de protección. Vais dando cuenta un poquito que esto es como el extremo, por un lado es el negativo y el otro es el positivo. Bueno, pues en la familia, ya os he comentado, pues ser una familia flexible. Y aquí, si tuviera tiempo, os daría un poquito de caña, como digo yo, en el tema de que nosotros como cristianos, como evangélicos, a veces somos muy rígidos con nuestros hijos, demasiado rígidos. Les ponemos unos estándares muy altos y nuestros hijos se agobian. Y las normas tienen que ser firmes, pero tienen que ser flexibles. No podemos aplicar la misma norma a todos los hijos, ni en todas las circunstancias, ¿no? Como al primero lo castigué 7 días sin salir a la calle porque me mintió, pues a este igual. Bueno, igual a lo mejor ni ha sido la misma mentira ni ha sido en la misma circunstancia. O sea, todo eso, si vivimos en una familia donde hay mucho autoritarismo, y yo todo esto lo digo con mucho respeto, que no me meto con cómo cada uno pueda educar a sus hijos en su casa, pero digo lo que veo, lo que me cuentan después las personas, ¿no? de familia, y son adultos algunos, pero vienen de segunda generación de creyentes, como decimos nosotros. Sus padres eran ya personas responsables en la iglesia, muy comprometidos, pero unos estándares en la casa imposibles. Hoy hablaba de eso con otro grupo de mujeres, ¿no? De cómo a veces los hijos de pastores sufren tanto. Sufren mucho. Sufren la obra de una manera muy fea. Ven una visión de la obra de Dios totalmente distorsionada. No tengo a mi padre porque siempre está predicando, siempre está atendiendo a otros, pero a mí no me escucha. Entonces todas esas cosas, si yo tuviera tiempo, pues las contaría. Pero bueno,
familias con esas conexiones, con esos vínculos, con esa flexibilidad van a proteger. Y socialmente, pues bueno, pues tener conexión con actividades sociales. El voluntariado es un factor de protección. Estar sirviendo a otros, ayudando a otros. Si os dais cuenta, muchos de estos factores de protección forman parte de nuestro modus operandi como cristianos. O sea, la Iglesia protege. La Iglesia protege porque es una comunidad donde nos debemos escuchar, donde nos debemos apoyar, no justificamos las cosas mal que hacemos, pero nos damos un poquito de espacio y no somos o no debemos ser tan rígidos, debemos de ser un poquito más flexibles y aplicar un poquito lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Esa palabra mágica de la misericordia. Bueno, señales de alarma. Se me va el tiempo. Lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta? ¿En qué me fijo cuando estamos hablando de cómo me voy a dar cuenta que una persona pueda tener en su cabeza ese pensamiento o que lo pueda estar maquinando? Bueno, pues ahí tenéis un montón de cosillas que yo os he puesto en esa fotito. Pues personas que no tienen esperanza, que no ven futuro y además te lo dicen. Yo no sé, porque yo ya el tiempo que llevo sin trabajo, o que no sé cuánto, o que no cuentan conmigo en la iglesia, o que no pinto nada en mi familia. Gente que habla con desesperanza, ¿no? Sentimiento de soledad, se muestran más agresivos o más irritables, de pronto tienen cambios de humor. Gente que ha tenido normalmente una línea base tranquilita o que tú les conoces y de pronto tienen un cambio de humor fuerte. Lógicamente el tener esos pensamientos letales, ¿no? De muerte, sentirse una carga, hablar frecuentemente de la muerte, de dar el aspecto personal, aislarse, empiezan a tener más dificultades si es en el colegio, en el instituto o en los trabajos, empiezan a regalar cosas que son importantes para ellos, empiezan a abusar de sustancias o a meterse en situaciones que nunca antes han tenido, y las amenazas de suicidio y la falta de autoestima. Mirad, cuando yo hablo de autoestima, muchas veces en la consulta, y yo diría que el 80% por lo menos hemos tenido esos problemas, y yo me meto porque yo los tuve en pasado, gracias a Dios, los salvé. Pero esos problemas de autoestima te condicionan mucho. Te condicionan a la hora de tener que tomar decisiones, a la hora de imponer un criterio que es válido, aunque otras personas no lo apoyen, pero tu criterio tiene validez. ¿Por qué tiene que coincidir con el de otra persona? Pero a veces el verte un poquito la oveja negra o el que desentona, pues entonces eso no, a ver, hay mucha gente que no es capaz de hacerlo. Entonces cuando llegan esos momentos de presión o esas circunstancias difíciles, pues estamos acostumbrados a ser más borreguitos y a que nos señalen el camino, y si no hay nadie que tenga una solución para mí, pues entonces yo no soy capaz de buscarla, porque estoy anulado, porque soy una persona sometida, pero por voluntad, por otras circunstancias que he tenido. El tema de la autoestima es amplio, ¿no? Pero eso nos condiciona mucho a la hora de poder salir adelante cuando tenemos dificultades. El no tener confianza en ti es un factor de riesgo brutal para mí. Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a intervenir si nos vemos en una situación así? Esto lo voy a pasar muy rapidito porque me interesa más llegar a la parte final. Hay tres tipos de estrategias de intervención. Estos serían ya en planes un poquito más institucionales, planes universales
pues son todas esas campañas que vemos de sensibilización en la tele, cuando llega el 10 de septiembre, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, pues ahí todas las cadenas se ponen de acuerdo y empiezan a hablar, que sí de los números, que sí lo que hacen aquí, que sí de lo que hacen allí. Y salen muchísimas fundaciones y muchas instituciones que trabajan en este tipo de cosas. Bueno, esos serían planes de prevención a lo mejor más generalizados, ¿no? O universales. Después están las intervenciones que se hacen selectivas ya sobre grupos de población que se consideran de riesgo. Por ejemplo, pues vamos a intervenir en este asunto para prevenir entre el colectivo de adolescentes y de adolescentes en determinados sitios donde sabemos pues que hay un poquito más de problemática, o con personas que sabemos que son que tienen problemas de enfermedades de un cierto tipo. Entonces los reunimos a todos y vamos trabajando con ellos, hacemos charlas de sensibilización. Eso sería un poquito más selectivo. Y después está la intervención indicada, que ya es la que se hace directamente con la persona que ha tenido un intento de suicidio o con los familiares que hayan podido sobrevivirle. Eso lo vamos a ver después en el tema de la posvención. Ahí lo siento que voy rápido. Os quiero contar un poquito de esto. El proyecto Cicerón es un proyecto que nace hace una serie de años, creo que son como 5 años, que llevan trabajando en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en la unidad de salud mental, y después han hecho como un acuerdo con el Hospital Clínico también Virgen de la Victoria. La unidad de salud mental también están participando en este proyecto Cicerón, que lo único que hace es una unidad de prevención, de intervención intensiva en la conducta suicida. Es decir, cuando llega una persona o se sabe de alguien que ha tenido un intento de suicidio, pues se trabaja con ellos de manera intensiva, se les da un seguimiento dentro de esa unidad. Y hay diferentes profesionales que están trabajando dentro de esta unidad, ¿no? Y por otra parte, ellos trabajan mucho en formación de intervinientes. Cuando hablamos de formación de intervinientes, hablamos de cualquier persona que trabaje con personas. Sanitarios, profesores, no sé, educadores en general, o sea, todo tipo de personas. Es que antes eran los asistentes sociales, pero siempre se me olvida cómo son ahora. Eso no, los asistentes sociales, ¿no? Exactamente. Trabajadores sociales, ¿ves? Que estoy en la otra parte. Bueno, pues todas estas personas, incluso cuerpos y fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, toda la gente que tiene un tratamiento con otras personas dentro de su colectivo. Su trabajo es trabajar ahí con personas. Bueno, pues ellos trabajan en esa formación, ¿no? En esa formación también. Ellos tienen una máxima que dicen que si todos somos capaces de poder brindar apoyo, escucha y acompañamiento, podemos salvar vidas. Esa es una frase con la que ellos trabajan mucho. Y bueno, pues todos podemos ser agentes de cambio, somos responsables. Ninguno, yo lo siento, pero después de haber estado en este taller no vaya a poder sacudiros el tema de encima, porque ya sois responsables, tenéis información de qué se puede hacer, de cómo se puede ayudar a una persona así. Y vamos a verlo cómo se interviene. Voy a ir más rápido. Si eres un familiar o conoces a alguien, si eres familiar o conoces a alguien en riesgo, que te está ya diciendo cosas, ¿vale? Del que tienes ya noticias,
Bueno, tienes que tranquilizar a la persona, y tranquilizar a la persona no es decirle a ver si te relaja y te tranquiliza, porque eso es como echar gasolina en el fuego. Es decir, tenemos que intentar tranquilizarle de otra manera. No uses esa palabra con una persona que está súper alterada. Y si no, probadlo cuando estáis alterados, que alguien os diga, hijo, tranquilízate, parece, ¿cómo que me tranquilice? Bueno, tómate en serio sus sentimientos y su situación. Lo que te esté diciendo, créelo. De entrada, créelo. Ya después vamos matizando. No juzgues. No compares su situación ni sus sentimientos con nadie, mucho menos con los tuyos, que a todos nos gusta ponernos de ejemplo. Bueno, pues yo también he pasado un momento así y tampoco me he puesto como tú. Pensamos que los vamos a ayudar, pero lejos de eso, ¿no? No le restemos importancia a la situación, os lo decía antes, no le hagamos sentir culpable sobre el dolor o la situación que ocasionará a otras personas con su fallecimiento. A veces decirle a una persona, y si tú te quitas del medio, tú te has puesto a pensar en lo que le va a ocasionar a tu padre y a tu madre, lo vas a dejar hecho polvo. Es decir, ahora lleva el dolor de su situación más ese magnífico discurso que tú le has dado, de querer que entienda lo importante y trascendente de la situación, pero así no, porque sabéis una cosa, esta chica que os contaba yo al principio tiene una hija de 6 años y le dejó una nota. A veces que tú pienses en tus familiares, tú piensas en los familiares, ni piensas en nada, piensas en terminar, fin. O sea, que tú le digas qué es lo que le vas a ocasionar, no, eso no utilicemos esos medios, porque eso no vamos a ningún sitio. Ofrezcamos siempre apoyo. Estamos aquí. Esta muchacha no vive en Málaga y yo lo primero que le dije es, ¿quieres que vaya? No, tengo aquí la familia, que voy, no vive cerca, la atiendo en online, pero hubiera ido las veces que hubiera hecho falta, porque hay que estar ahí, en esos momentos hay que estar ahí, no puedes decir, uy, cuánto me gustaría estar, pero es que no puedo, no, deja lo que estés haciendo y atiende a esa persona. Ofrece comprensión, escucha activa. Los que habéis estado en los talleres de hospitales ya sabéis de ese tema, así que no os cuento. Acepta lo que tiene que contarte. A veces nos horrorizamos muy fácil, tenemos el corazón muy blandito, pero hay que endurecerlo un poquito para ser capaces de poder escuchar lo que otras personas tienen en su corazón. Si muestras alarma, crearás distancia y desconfianza. Hoy no, a mí no me puedes decir esas cosas, con eso no me lo cuentes. Hoy, por Dios, que esta noche ya no voy a dormir. Si le creas alarma, pues no te buscará más, evidentemente. Adopta medidas prácticas en su entorno para que no tenga acceso a elementos que puedan ser un riesgo. Yo lo primero que hice fue hablar con el marido y decirle, quítale todas las pastillas que tenga a su alcance. Las que tenga que tomar se las vas a dar tú, pero ella no puede tener acceso, porque era el medio que había elegido. Si se lo dejas ahí al alcance, lo va a volver a hacer. O sea, tenemos que proteger el entorno de la persona para que no pueda volver a hacerlo. Cosas que no debemos hacer: ignorar la situación, como hemos dicho, ni mostrarnos consternados, esto no puede ser, ¿cómo estás pensando esto? No vayamos a decirle todo va a estar bien. Tú, voy a decir, como siempre digo yo aquí, unas cuantas herejías. Tú confía en el Señor, que ya verás cómo se sale todo. Podemos decirle eso, pero dile más cosas. Dile, mira, vamos a confiar en el Señor, yo voy a estar pendiente de ti, vamos a darle medios humanos. Que cuando estamos en situaciones humanas de desesperación necesitamos recursos humanos. Los espirituales en ese momento están muy lejos y no dejamos de tener fe por ello, cuidado. No vayamos a pensar que una persona que quiere un recurso humano es porque está despreciando y no tiene fe ni busca del Señor. No, hermano, todos somos casi aquí hermanos, ¿no? Voy a decir hermano. Tenemos que tener las miras un poquito más altas en ese aspecto.
No retemos a la persona a seguir adelante, es decir, no le pongamos presión ni... venga, es que tienes que demostrar que eres capaz. Si la persona no puede, no le retes. Hacer parecer el problema como algo trivial, lo hemos dicho, ni vamos a dar falsas garantías, no vamos a dejar evidentemente a la persona sola, no los vamos a recriminar ni a criticar su conducta. O bueno, podemos criticar su conducta, pero no invalidarlos a ellos. Vale, dile, esto que estás pensando no es correcto, pero le digo, tú estás chalado, estás loco, pero tú te das cuenta de lo que estás pensando. No le juzgues, eso es juzgar. Ya sabéis que el Señor no nos lo permite. Nos permite que juzguemos las conductas, porque si no, no podríamos corregirnos. Pero ponernos etiquetitas no. Eso no. La posvención pues es intervenir con los sobrevivientes a un fallecimiento. Ahí pues es intentar que la persona que ha perdido a un familiar por el tema del suicidio tiene un duelo mucho más complicado que cualquier otra persona. ¿Y por qué puede tener un duelo más complicado? A ver, sin leer la chuleta. ¿Por qué? Se puede sentir culpable, como me sentí yo con esa persona, no lo he visto venir, ¿cómo no me he dado cuenta? Eso es una. No haberle apoyado lo suficiente. No haberle apoyado lo suficiente. En un duelo normal tenemos problemas en contarle a alguien que ha muerto, que ha fallecido la persona. Generalmente no. Pero una persona que ha perdido un familiar por suicidio no lo dice. Por vergüenza. Por el estigma que crea eso en la población. Como voy a decir yo que mi hijo ha sido un accidente. Mucha gente lo esconde detrás de un accidente. Porque el suicidio está estigmatizado. Entonces esas personas necesitan una intervención mucho más en el tema duelo, un acompañamiento mucho más cálido, más comprensivo y con más apoyo, mucho más cercanos. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo puedo asimilar? Bueno, yo hace poco tiempo me enteré de una chica cristiana que se había intentado suicidar. Y realmente para mí fue un shock. ¿Cómo puede ayudar uno personalmente a esta mujer que realmente ha hecho eso? Y a mí es un intento, ¿no? Ahora ella va a hablar de la perspectiva bíblica, ha dicho un poco la perspectiva, digamos, humana, que es la que estaba diciendo, ¿no? Mira, y la perspectiva bíblica, porque sí que estamos ya casi el tiempo, ahora tiene que venir el otro ponente. Mira, ahí yo esto que os voy a contar, por supuesto, es mi perspectiva. Lo que yo, como profesional, como creyente de muchos años y estudiosa de la palabra, he llegado a estas conclusiones. O sea, podéis estar en completo desacuerdo conmigo, solamente que tengáis compasión. ¿Vale? Pero os voy a contar lo que yo personalmente veo. Ahí tenéis una serie de personajes. Si tuviéramos tiempo buscaríamos los textos, no tenemos. Pero vosotros lo podéis hacer en casa. Abimelech, Saúl y su escudero, Ahitofel y Zimri. Esos 5 personajes del Antiguo Testamento cometieron suicidio. Pero hemos leído las historias y nunca nos hemos percatado. Hay gente que tú le dices, oye, el suicidio en la Biblia, no, eso no viene. No viene con la palabra suicidio, pero ahí está. Gente que ante una situación, la que fuera, prefirieron quitarse ellos la vida. ¿Vale?
Elías, Job y Jonás son otros 3 personajes que sin llegar a cometer ese acto de suicidio, sí tuvieron otra cosa que hemos hablado al principio: ideación suicida. Quiero morir. Los 3 lo dijeron. Vaya tela, ¿no? Judas es el único personaje en el Nuevo Testamento que tenemos claro que se suicidó, ¿verdad? Y después tenemos... Para Judas, perdona, que no es una vergüenza, sino es la venganza. Qué bien que se suicidó Judas. Pobrecillo. No me estigma, Yo creo que yo he pensado muchas veces en Judas y digo, a Jesús le dolería en el corazón eso. Era uno de los suyos. Por más que el diablo lo atrapara en su red para que llegara a ese punto, ¿no? Pero el carcelero de Filipos, por ejemplo, es un caso de alguien que lo iba a intentar, pero Pablo lo impidió. No te hagas nada. Estamos todos aquí. ¿Os acordáis de esa historia, verdad? Entonces, mirad, Juan 10:10, que es ese texto que yo os pongo ahí, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón sabemos quién es perfectamente, lo tenemos identificado, y él viene a matar, va a buscar el medio que sea, matar no solamente espiritualmente, que nosotros somos muy espirituales y todos nos lo llevamos al terreno espiritual, sí, va a intentar acabar con tu espíritu y con tu alma, pero como puede acabar con tu cuerpo también lo hace. Yo le decía a esta chica, digo, si tú hubieras llegado a consumar el suicidio, el diablo acaba con una familia y confunde a una iglesia. O sea, imaginaros con un acto cómo se puede llegar. Eso es una forma de destrucción, y para eso va a utilizar a una persona que en ese momento de desesperación pues escucha esas voces que no se deben de escuchar y quítate del medio, que es lo mejor. Claro, lo mejor para él. Entonces, los principios bíblicos que yo he podido extraer de todo esto, ya os digo que cada uno de sus personajes tiene una historia que hubiera sido fabuloso poder hablar de ellos, pero dice ahí que el suicidio es una tragedia. Pero salvo, mira, todos esos ejemplos que hemos visto de personas, a Elías realmente se lleva un rapapolvo del Señor por querer morirse. ¿Y Job? Y Elías, que estaba en depresión encima, él lo tenía todo el pobre. Ese lo hubiéramos sacado de nuestra iglesia, seguro. Le hubiéramos quitado la responsabilidad de profeta. ¡Hala! En disciplina. ¿Quién quería preguntar? Venga, hermano. Sí. Bueno, yo no era tanto una pregunta, sino si me permiten decir las cosas para hacer. Yo podría también derivar a profesional. Sí, sí. Yo animaría cada vez, gracias a Dios, cada vez que somos más psicólogos cristianos que estamos, yo animaría a pastores, liderazgo, que trabajaran de manera conjunta con los psicólogos cristianos, que hiciera equipo, porque el pastor, el líder, puede acompañar en el proceso junto con el psicólogo, que puede ir orientando, dándole directrices, ¿no? Entonces, el tema del suicidio es muy delicado, ya lo has dicho. Hemos visto cómo se puede detectar si en el momento que tengamos señales de alarma debe, porque no sabemos qué hay detrás. Si puede ser que no tenga trastorno, puede ser que sí, muchas cosas que no sabemos, ¿no?
Entonces, no tengamos miedo que a nadie se le quita su papel que tiene, ni de pastor, ni de líder, ni de nada. Cada uno hace su trabajo, pero se puede trabajar de manera conjunta. Y para mí eso es muy importante. Muy bien. Yo es que esas cosas muchas veces me da cosilla ponerlas porque parece que estoy echándome flores yo. Pero me parece muy bien que lo digáis vosotros los que estáis ahí, porque es verdad que los psicólogos cristianos estamos para esto, estamos para dar un poquito ese soporte y esa ayuda sin meternos en el trabajo que hace un pastor o un responsable en la iglesia. Cada uno tiene su área, pero sí es cierto que hay que trabajar en esa unidad, ¿vale? Venga. Nosotros podemos compartir un método, una manera en poder compartir esperanza. Yo soy presidenta de las auxiliares del Ministerio de Gestiones Internacionales. ¿Ahora mismo? Sí, 2 minutos. Es que yo todavía tengo que terminar. Vale, después Si acaso con el compañero que viene detrás o antes que él empiece, mira a ver si te puede dar. Es que yo quiero terminar o a última hora, después tú puedes colaborar en ese anuncio que quieres hacer. Cuando ya terminen los ponentes sí te podemos dar ese espacio. Bueno, os cuento lo último, ¿vale? Lo tenéis ahí y no me voy a meter yo mucho. Pero es un poco sobre el tema de no juzgar a estas personas que dentro de la iglesia, esperemos que no sean muchas ni nos toque verlo mucho, pero si alguna de ellas te enteras que lo ha intentado o incluso que lo ha llegado a consumar, no tengamos ninguna actitud de juicio. Mirad ahí, os pongo yo. ¿Cómo la ayudas? ¿A quién? A esa persona que ha hecho el intento de suicidio. Pues hemos hablado de primero no juzgarla, de no minimizar la situación ni exagerar la nota, sino lo primero y principal es escucharla. ¿Qué te ha llevado a hacerlo? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué has llegado a esa conclusión? ¿Por qué no has buscado otra ayuda? Es que eso es lo primero. Lo primero no es decirle todas las soluciones que se nos hayan ocurrido a nosotros. Lo primero es saber cómo está. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Te digo que el simplemente hecho de enterarte de lo que ha pasado, pues yo sería incapaz de juzgarlo, ¿no? Yo me he quedado bloqueado, ¿no? Realmente claro, ahí ella no, la balanza pues se la ha ido para otro lado, ¿no? De entrada, fíjate que yo te diría que ni preguntes, sino simplemente ve, pasa un tiempo con ella, dile estoy aquí, muéstrale tu disponibilidad. Si quieres, como yo digo muchas veces, yo tengo un buen par de orejas, te puedo escuchar, tengo tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Eso ya después la persona te contará o la conversación irá fluyendo para que se pueda después hacer todas esas preguntas que sin entrar en cosas ni detalles. Yo no sé, pero ella no sabe que yo lo sé. Yo lo sé, pero ella no sabe que yo lo sé. Bueno, pero es una hermana de la iglesia. Tenemos que tener confianza. Por eso te digo que mi deseo era ayudarla, ¿no? Y por eso te he preguntado. Claro, pues ahí, mira, no me preguntes cómo, pero lo sé. Y al saber lo que ha pasado contigo, a mí una parte de mi corazón se me ha derrumbado. Y yo quiero saber cómo te ayudo. No nos escandalicemos ni hagamos, sino en ese sentido, oye, si tenemos conciencia de cuerpo, que un miembro del cuerpo llegue a ese punto a mí me tiene que doler. Y por dolor y por interés yo voy y te busco. Y quiero saber cómo estás. También importante el compromiso. Que esa persona... Que también es muy importante el compromiso. Que esa persona realmente vea que estás preocupado o está interesada en ayudarle. Porque muchas veces que al principio se vuelca una persona, pero después se aleja porque es el momento, no es una cosa puntual, y eso es un compromiso de tiempo, y la persona cuando vea ese interés, ¿no?
entonces se puede ir abriendo y entonces sí puede ir ayudando cada vez más. Pero un compromiso por nuestra parte es querer ayudar a esa persona. Que no es un ratito, que no es que yo los quiera ayudar en un momento, sino es un compromiso de tiempo. Que eso también hay que tenerlo, eso hay que preverlo también. Yo me voy a dedicar a esta persona, yo las quiero ayudar, yo la voy a escucharla de esa forma sin escandalizar, como dice Mercado, pero voy a estar ahí. Y el proceso es largo. Ahí ahora en la última hojita tenéis todos los recursos a los que podéis recurrir. En un momento dado, como decía nuestra hermana, estos son recursos ya profesionales, ¿vale? Teléfono de la Esperanza, los centros de salud, los servicios de atención primaria, los hospitales, todos esos sitios, los teléfonos de emergencia que conocemos, el 061, el 112, todos esos son recursos que tenemos. ¿Puesto los teléfonos? ¿No empieza por 9 el primero? ¿O es 7? Sí, es 7, hay móviles que empiezan por 7. Sí, es 7. Ese es el teléfono de la Esperanza, y es así. Además, si vosotros ponéis en Google suicidio, lo primero que sale es el teléfono de la Esperanza y ese número. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que incluso este es un número que hay en la universidad para nuestros chicos universitarios, el servicio de atención psicológica de la UMA. Cualquier situación que tengan los chavales, pues pueden recurrir a ello. Y bueno, ya sabéis que el Ministerio de Sanidad sacó también una línea parecida a la del teléfono de la Esperanza, que trabaja 24 horas, que es 024. Pues por mi parte ya está, muchas gracias. No hay mucho tiempo. Ahora tenéis que escuchar a otro ponente, así que levantaros, salir, y gracias a vosotros por vuestra